Bueno, lo que hemos visto lamentablemente es la puesta en marcha de una estrategia para intentar borrar lo que ha sido la historia, ¿no?, de ese personaje nefasto, Alberto Fujimori. Muchos han dicho que con su muerte, ¿no?, lo que debía darse es un momento de duelo, y sinceramente quienes menos han cumplido ese duelo supuestamente familiar y personal ha sido justamente Keiko Fujimori y la señora Boluarte, ¿no? Han usado su muerte para armar un show político, casi un mitin político en medio del velorio, con la idea de que con eso vamos a olvidar los delitos, los crímenes, las atrocidades de la dictadura. Yo creo que lo que hay que decir claramente es que no olvidamos de ninguna manera lo que significó Alberto Fujimori, ni su dictadura, ni su mafia, que hasta el día de hoy sigue operando. Así que intenten borrar la historia, no les va a servir, no, porque la gente va a recordar. Creo que más bien es el mismo con el que han intentado actuar y mentir, con la complicidad de la prensa, con la complicidad del poder económico, ha hecho que la gente recuerde lo que ha sido justamente los años 90 y que no queremos volver a eso. Que hoy estamos viviendo también una época de autoritarismo, pero que vamos a seguir luchando para que esa época se acabe y que todos esos personajes vayan a la cárcel. Keiko Fujimori, en el discurso en el Museo de la Nación o Ministerio de Cultura, ratificó que va a continuar el legado de Alberto Fujimori. ¿Cómo entender ese mensaje, sobre todo? Bueno, no le queda otra, ¿no? Es un personaje que ella misma también está involucrada en casos de corrupción tremendos. Es alguien que entró a la política únicamente con el fin de proteger ese legado mafioso, ¿no? Cuando Fujimori se fuga al Japón, recordemos, le entrega el partido a Keiko Fujimori, ¿no? Le entrega justamente los contactos de la mafia que seguían operando a su hija, ¿no? Entonces, claro, a ella no le queda otra. No es una persona que tiene una idea de lo que quiere para el país, no es alguien que tiene un proyecto propio, es alguien que lamentablemente lo único que tiene como fin en la política es resguardar ese legado mafioso y mantenerlo en impunidad. Sobre todo, tú desde muy joven has participado en la política, pero también fuiste parte del víctima como familia de asesinato a tu padre. Finalmente, ¿qué reflexión te deja la partida de Alberto Fujimori, que lo han despedido con honores de Estado incluso? Mira, para todas las personas que hemos luchado también en las calles durante toda la dictadura con nuestras familias, exigiendo justicia para los familiares de Cantuta, Barrios Altos y otros casos, su muerte no nos llena ni de rencor ni de ningún sentimiento negativo. Lo que nos hace es seguir movilizándonos para exigir justicia, porque no puede ser que en nuestro país haya gente, por mucho menos está en la cárcel, ¿no es cierto? Y creo que sobran los ejemplos de eso. Y el señor haya estado tantos años en una cárcel dorada, como ningún otro presidente, que yo la haya liberado por un indulto corrupto, ¿no es cierto? Y que sus hijos hoy día sigan burlándose del país. La señora Fujimori manejando el país desde el Congreso, aprobando leyes en contra de los peruanos. A mí lo que me motiva es eso, ¿no? A que en el Perú podamos realmente abrir una nueva etapa distinta, ¿no es cierto? Fuera de la influencia y del poder que ejerce esta familia mafiosa en el Perú. Hermana, como ex congresista, usted, su opinión sobre el terrorismo de Estado, ¿qué podría opinar? Mire, mucha gente piensa que en el Perú no ha habido terrorismo de Estado nunca, ¿no? Y eso es un error. Y es parte justamente de los intentos de que en la escuela no se enseñen esos hechos. Lamentablemente lo hemos vivido. Ha habido presidentes, ha habido instituciones públicas, ha habido autoridades que lo que han hecho es reprimir a la gente, asesinar, desaparecer, secuestrar, y todo eso ha quedado en la impunidad, ¿no? Y en los 90 hemos vivido una de las situaciones, digamos, más críticas respecto al terrorismo de Estado, ¿no? Porque con todo el aparato estatal lo que quisieron hacer es justamente justificar estos delitos y sembrar miedo en la población, que la gente nunca más se manifieste, que la gente no se informe, que la gente no proteste. Y mucho de eso ha calado hasta el día de hoy, porque es cierto, hay mucha gente que tiene miedo a salir a protestar, hay mucha gente que por el hecho de estar parado en una plaza dice, serán terroristas, serán comunistas, y simplemente es gente que tiene una posición crítica. Entonces yo diría que la mejor forma de combatir a ese terror del Estado es el miedo a la represión, es alzar la voz, es informar a la gente más joven que nosotros incluso de lo que ha pasado en el país, y que eso no puede volver a repetirse, porque merecemos ser un país distinto. Somos un país tan rico, pero gobernado siempre por mafias, por oligopolios, por grupos de poder económico que están muy tranquilos hoy día. Así que la mejor manera de combatir ese terror del Estado es seguir luchando, educar a nuestro pueblo sobre todo. Sobre la lucha de clases, ¿qué opinión nos podría dar? Mira, que hay muchos que se burlan y dicen la lucha de clases es un invento de los rojos, pero yo les voy a explicar, es muy sencillo qué es la lucha de clases. La lucha de clases es cuando los intereses de una sociedad mayoritaria, ¿no es cierto?, que es el pueblo, están contrapuestos con los intereses de un sector muy pequeño, que es el que controla las riquezas del país. Acá en el Perú tenemos grupos de poder económico que desde hace décadas se vienen beneficiando de qué cosa, de nuestras riquezas minerales, del mar, de los recursos naturales. Hoy día, por ejemplo, en la Amazonía está habiendo incendios
tremendos. ¿Por qué? Porque se está deforestando la Amazonía. ¿Para qué? Para sembrar cultivos, ¿no es cierto? Estos grandes cultivos industriales, ¿no es cierto? A costa de la vida, ¿no es cierto? De la Amazonía y de la gente que protege esos ecosistemas, es que se está promoviendo actividades económicas determinadas. Y eso es justamente un ejemplo de la lucha de clases. Es cuando los intereses de la mayoría de la sociedad no están representados y únicamente se representan los intereses de una minoría, que es la que quiere seguir lucrando a costa de los derechos de los peruanos. Ahí está reflejada esta lucha. Y yo creo que en un país democrático, los intereses de la mayoría son los que deberían estar reflejados en quienes gobiernan nuestro país. Sobre la reparación civil que no pagó el señor Alberto Fujimori, ¿debería pagar sus familiares para usted? Yo le pregunto a usted algo. Cuando a usted lo condenan de un delito, cuando a usted lo hayan responsable por casos de corrupción, de asesinato, como lo han encontrado el señor Fujimori, aunque lo quieran mentir porque ha sido así, asesinato, secuestro, desaparición, corrupción, por haberle entregado a Montesinos 15 millones de soles de indemnización. Cuando a usted lo sentencian por esos delitos y tienes que pagar una reparación y no la pagas, ¿qué cosa eres? Eres un delincuente y eres una persona que no cumple con sus responsabilidades ante la justicia. Entonces yo lo que diría es, no olvidemos eso. Hay sentencias judiciales que demuestran la responsabilidad del señor Fujimori y no lo quieren recordar por algo, porque no somos nosotros los que lo decimos, fue la justicia peruana la que condenó a Fujimori. Caso Pativilca. El caso Pativilca, lamentablemente, ahora va a ser archivado para el señor Fujimori. Se va a juzgar, sí, al Grupo Colina, porque él no operaba solo. Tenía un aparato paramilitar dentro del servicio de inteligencia para asesinar a cualquiera que fuera concebido como opositor. Y en Pativilca, que es un poblado al norte de Lima, se mató a campesinos, ¿no es cierto? Y ya está demostrado, porque Montesinos lo ha reconocido hace muy poco, él se ha allanado la responsabilidad en el caso Pativilca de que sí fue el servicio de inteligencia el que mató a los campesinos. Y Fujimori probablemente iba a ser condenado, pero claro, ya la justicia no lo alcanzó porque llegó la muerte. La muerte es algo natural. Nadie yo creo que puede desconocer un hecho tan importante como la muerte. Lo que, como digo, es inaceptable es que se quiera usar la muerte de una persona para limpiar los crímenes y los delitos que cometió una mafia política que lamentablemente hasta hoy día está en el poder. Nuestros compatriotas han observado dos escenas. Uno, cómo es que Dina Boluarte rinde homenajes a un asesino, sentenciado incluso por violar derechos humanos. Y por otro lado, lo que pasó en otras regiones el último año, el gobierno de Dina Boluarte, nadie hizo ningún luto, ningún comunicado, ni siquiera del Congreso de la República. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la observación también? Mire, esa es la mayor evidencia de que la señora Boluarte, pues, no es la vicepresidenta de Pedro Castillo, como dicen. No es una presidenta de izquierda, como dicen en la prensa de derecha. Es una persona que hoy día gobierna gracias al favor de la derecha en el Congreso. Es una persona que si realmente fuera, como dicen, de izquierda, comunista, ya la habrían vacado. La señora Boluarte sabe que su permanencia en el poder tiene únicamente como razón el hecho que hoy día ya está subordinada a la derecha fujimorista. Entonces, primera cosa. Segunda cosa, es que por supuesto nunca la prensa corporativa del Perú, la prensa de los canales de televisión, se va a solidarizar con la gente que marchó, que protestó, que alzó la voz. Porque para ellos esa gente no vale lo mismo que un Fujimori. Para ellos, esas personas, esos ciudadanos peruanos, no tienen el mismo valor que tuvo este personaje mafioso, que fue el que tanto les benefició también a la prensa y a los canales de televisión, que como hay que recordar, se vendieron en la salita del CIN, ¿no es cierto?, cambio de fajos de dinero por medio de Montesinos. Así que hay que recordar siempre a quiénes sirven, lamentablemente, los dueños de los medios de comunicación más grandes en nuestro país al día de hoy. ¿Qué nos queda como peruanos para, digamos, cambiar esta situación? Naturalmente hay posturas que se están expresando, pero desde el punto de vista tuya, ¿qué plantearías? Yo diría que nosotros tenemos que tener muy claro que tenemos tres tareas. Primero es recordar, no olvidar nunca. La memoria nos da fuerza, nos da herramientas para seguir luchando. Imagínense si mucha gente hubiera olvidado todo lo que significó la dictadura. Estaríamos tranquilos aplaudiendo al asesino. La memoria es fundamental para construir un país digno. Lo segundo es luchar organizado. Hoy día estamos enfrentando una dictadura y las dictaduras no respetan la democracia, ni el Estado de Derecho, ni la ley. Las dictaduras actúan con violencia, con imposición, con autoritarismo. Entonces hay que actuar unidos. Podemos tener diferencias, pero cuando estamos en las calles, en una marcha, cuando estamos protestando, estamos del mismo lado.
Y lo tercero es que necesitamos encontrar una alternativa para nuestro país. Y no va a ser fácil construir todo lo que han destruido, porque ya a estas alturas han destruido muchas cosas en el Perú. Nos han impuesto otra vez otra constitución hecha a la medida de estos grupos políticos. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, fuertes y también, creo, humildes para reconstruir, no solamente para alzar la voz, sino también para reconstruir todo lo que se ha destruido en el Perú, una nueva sociedad, un nuevo proyecto de país. Eso es lo que yo diría que tenemos como tarea. Palabras finales, por favor. O simplemente en este día agradecerle a todas las personas que se han manifestado, que no se han quedado calladas, que han recordado, como hija también de un dirigente sindical que fue asesinado, decir que esos gestos de solidaridad son muy importantes. Muchas gracias. Coalición. Bueno, Coalición sí, pero tiene que haber un programa claro, ¿no? La gente no quiere solamente que los políticos se reúnan en función de sus intereses. Un programa político, un programa de cambio, ¿no es cierto? Y movilizarse en las calles. Si los políticos no salen a las calles, lamentablemente la gente no va a confiar en ellos. Y eso ya está pasando ahora. Para los ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales, ¿actualmente gobierna el fujimorismo? Actualmente gobierna el fujimorismo mafioso que dejó Alberto Fujimori. Keiko Fujimori es una de las operadoras, pero el fujimorismo no solamente está en el Partido Fuerza Popular. El fujimorismo también está en otros partidos. Está en el partido del señor López Aliaga. Está en el partido del señor Acuña. ¿No es cierto? Que quiere pasar piola, pero es otro de los grandes cómplices de este régimen. Y el fujimorismo lamentablemente está también en los grupos económicos del país. Los señores Romero, ¿no es cierto? Los señores del Grupo Gloria, los señores dueños de Intercor. Ellos también son el fujimorismo empresarial que hoy día nos gobierna.